segundo aire. Bienvenidos. El fútbol venezolano, ese que normalmente es blanco fácil para la nueva crítica, tiene una historia. Una de altos y bajos, pero tan nuestra y tan similar al país en el que vivimos que resulta como si se viesen en un espejo. El fútbol venezolano está en este 2020 a las puertas de un nuevo torneo. Uno muy sui generis en su estilo y forma, pero que representa una continuidad en el tiempo y en la anécdota. Sí, en la anécdota, porque como ya dijimos, nuestro fútbol tiene una historia, protagonizada por fanáticos, pocos o muchos, dirigentes, entrenadores y jugadores, criollos y extranjeros, claro. Y ahí nos vamos a detener, porque el balompié venezolano ha estado lleno de excelentes jugadores de diversas nacionalidades, unos más protagonistas que otros, pero claro, siempre evaluados por el ojo del fútbol, uno que no perdona cuando no rindes y que te lleva a lo más alto cuando lo sabes tratar bien. En esta ocasión, en el episodio 3 de El Segundo Aire nos encontramos con el exjugador brasileño Ederley Aparecido Pereira Pedroso. Ederley Pereira, simplemente. Con el respeto de cualquier opinión, el último gran extranjero de nuestro fútbol. Y razones sobran. Jugó 15 temporadas en nuestro país, un registro impresionante, siempre siendo protagonista. Un volante mixto que se adelantó en el tiempo táctico a nuestro fútbol. Podía quitar la pelota con la misma facilidad que entregarla al pie de un compañero. Llegaba por sorpresa al ataque en los tiempos cuando los mediocampistas de primera línea debían quedarse en primera línea. Un baluarte que difícilmente no jugaba los 90 minutos de cada partido, uno que normalmente en las fotos de campeonato siempre estaba. Ganó 4 estrellas en nuestro país y hasta representó en 5 oportunidades a los clubes venezolanos en competencias internacionales. A Ederley Pereira se le puede preguntar con justicia del fútbol venezolano, como si fuese un criollo más. Desde su año de estreno en 1993 hasta su despedida, ya casi cumplida la primera década del nuevo siglo, presenció toda la evolución de este deporte en Venezuela, incluyendo los triunfos de clubes y de la selección nacional vinotinto. De eso y mucho más conversaremos en este El Segundo Aire. Un segundo aire donde la anécdota y el fútbol están o medio campo en las piernas de Ederley Pereira. Ederley Pereira, te saludo. Ederley, bienvenido al Segundo Aire. Agradecerte, por supuesto, esta atención y esta gran oportunidad que nos das de entrevistarte. Hola Ernesto, ¿qué tal? Bueno, antes que todo, muchas gracias por las palabras. Para mí, un placer inmenso hablar otra vez con la gente de Venezuela, un país que lo quiero mucho. Tengo muchísimos amigos en Venezuela, he vivido por tanto tiempo ahí, claro. Que de verdad un gusto hablar con ustedes. Ederley, la primera pregunta tiene mucho que ver con que lamentablemente en Venezuela no existen muchas estadísticas y a nivel mundial quizás no existen muchos mecanismos para consultar de esa época en la que tú jugabas. Simplemente uno o lo vivió o lo consulta entre los amigos. ¿Cómo llega Ederley Pereira a Venezuela? ¿Por intermedio de quién? Si alguien te recomendó para venir, si lograste hablar con algún otro jugador brasileño. ¿Y qué conseguiste en Venezuela que te permitió quedarte? Estamos hablando de un jugador como tú, un jugador que llega joven al país, en una gran capacidad futbolística y que se queda en un fútbol que, vamos a estar claros, vamos a estar conscientes, quizás no era el fútbol más atractivo para quedarse en Sudamérica. Bueno, en el año 93 yo recién estaba firmando mi primer contrato en Brasil, acá en Brasil con Fluminense. Y yo tenía la opción de esperar una oportunidad de jugar en el primer equipo o quizás por ahí tratar de agarrar un poquito de experiencia, salir del país y jugar en otros equipos, pero siempre con la intención de volver al Fluminense al término del préstamo.
Y eso fue lo que pasó. Marco Cardoso, Marquinho, que también jugó muchos años en Venezuela y después se fue a Colombia, él se había ido a Venezuela un año antes, había jugado en el Deportivo Italia. Y como lo conocía acá en Brasil, nosotros vivíamos cerca, por la misma zona, aquí en Río de Janeiro. Y él me comenta si yo estaba interesado en irme a Venezuela. Y yo cuando se lo dije al Fluminense, ellos resolvieron mandarme al Deportivo Italia por préstamo. Confieso que mi intención al principio era ir a jugar un año y al término del préstamo volver y tratar de tener la oportunidad de jugar en el equipo principal en Fluminense. Yo tenía ya 6 años de club, toda mi formación había sido ahí. Y, y después de que termine el primer año del préstamo, me renovaron el préstamo por un año más. Se habían cambiado todo, el presidente de acá del club, el entrenador, algunas personas no me conocían, gente que había llegado nueva al club. Pero ya entonces para el segundo año yo ya había visto que en Venezuela había una posibilidad buena de crecer en el fútbol, equipos importantes que por ahí jugaban partidos internacionales, jugaban torneos internacionales y eso me motivó. Y entonces ya empecé a dudar de volver y tratar de esperar una oportunidad que quizás por ahí no apareciera o seguir mi carrera en Venezuela. De ahí recibí ofertas de equipos importantes en la época, Minervain, Caracas, el mismo Deportivo Táchira, equipos que siempre estaban por ahí peleando torneos internacionales. Y por eso después decidí seguir mi carrera en Venezuela. ¿Cómo fueron esos primeros años, Ederley? Estamos hablando de los 90. ¿Cómo fueron esos años? ¿Con qué te conseguiste en el fútbol venezolano? Sobre todo porque era un fútbol que quizás no había entrado en una etapa de crecimiento. Era un fútbol con muchísimos vicios, equipos que llegaban, que duraban de repente un torneo, otros salían, otros se iban. Era un fútbol bastante irregular, por llamarlo de una manera elegante, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años? Quizás pasando por algunos equipos, más de un equipo en el fútbol venezolano. Bueno, mi primer equipo, como te dije, el Deportivo Italia. Me acuerdo del primer entrenamiento en el Fray Luis, en Caracas. Íbamos al entrenamiento y al subir a llegar a la cancha, yo vi por ahí una cancha que había pura tierra y piedra. Y como había más canchas arriba, yo le dije a los muchachos, bueno, pero la cancha donde nosotros vamos a entrenar no es esta, ¿no? Más arriba. Y dije, no, acá es que vamos a entrenar. Te confieso que ahí me dio ganas ya de volver a Brasil, porque yo dije, bueno, si Sí, nosotros es tremendo vamos a eso. entrenar en una cancha con piedra y arena, y imagínate cómo será el fútbol aquí. Pero ya después fuimos a entrenar al Brígido Iriarte, allá en un estadio mejor, en Gramado. Y bueno, al principio en realidad el fútbol no era muy vistoso, la gente usaba mucha fuerza, muchos equipos querían más que todo defenderse a tratar de crecer en el fútbol. Era más una cuestión de metodología de entrenamiento, de los entrenadores, de la cultura futbolística del país, porque yo veía calidad individual en los jugadores. Yo sabía que a partir del momento que se preocuparan en jugar y crecer futbolísticamente, Venezuela lograría alcanzar otro nivel, incluso internacional. Así que de verdad, así como dijiste, el fútbol no era muy vistoso, pero yo sabía que sí se podía iniciar un proceso de transición para que el fútbol se tuviera mucho mejor. ¿Cómo era, Ederley, el nivel del fútbol criollo? Había jugadores de mucha experiencia para entonces, extranjeros de mucha calidad. Quizás la situación económica permitía traer extranjeros como tú, que rindieran, que hicieran diferencia, ¿no? En el fútbol venezolano. ¿Qué jugadores, qué equipos recuerdas de esos primeros años? Bueno, para esos primeros años, cuando llego a Venezuela, había algunos equipos interesantes, jugadores de mucha calidad, equipos que
representaban el país más que todo. Él estaba Minervain, que creo que Sí, llegó a cuartos de final en Libertadores, incluso Stalin Riva quedó goleador en aquella época. sí. Eh, Estaba el Caracas, siempre ha sido un equipo organizado que siempre peleó los títulos, siempre peleó arriba en la tabla. El Deportivo Táchira también un equipo bastante importante. Y bueno, y como tú dices, todos esos equipos tenían sus cuatro extranjeros de nivel, la gente que llegaba a aportar al fútbol, así que se tornaban equipos fuertes, incluso en torneos internacionales. No era, no era fácil ganar a un equipo venezolano. La diferencia es que creo que como la mentalidad futbolística en Venezuela en aquella época era no perder, eh, eso dificultaba un poco la cosa, ¿ves? Pero esos equipos y esos jugadores eran los que me motivaban a seguir ahí, a seguir en Venezuela, porque yo sabía que había la posibilidad de estar en esos equipos y tener esos jugadores como compañeros y representar el país de alguna forma. Lo que yo recuerdo de Ederley Pereira era que era de lo que hoy llamaríamos un mediocentro, un hombre que podía estar como volante de contención, como 5 quitador, que podía ser como un 8 para salir, llegaba arriba, llegaba al área contraria, cobraba tiros penales, cobraba pelota quieta, estaba ahí arriba, iba y venía, era un constante todoterreno, ¿no? Era un futbolista total, lo diríamos aplicando la terminología de los neerlandeses, ¿no? ¿Cómo fue la evolución futbolística de Ederley Pereira desde que llegó, quizás jugando un poquito más arriba, hasta que terminó su carrera en Venezuela más como un volante de primera línea? Bueno, yo creo que jugaba en una posición que acá en Brasil le decimos segundo volante. Ahí el volante, el primer volante sería el que se queda ahí parado frente a la defensa todo el tiempo. Empieza la jugada, la creación de la jugada, pero al perder el balón el que se queda ahí. Y a mí no, a mí me gustaba recuperar, iniciar la jugada, pero me gustaba llegar de sorpresa, llegar al ataque. Entonces, te podría decir que era un volante mixto, pues. No era un Sí, 10 que jugaba ahí solamente en la creación, pero tampoco un 5 que quedaba todo el tiempo marcando. Así, me gustaba defender y atacar y volver a defender a la vez. A mí me gustaba estar en todos lados de la cancha, por supuesto, siempre combinado con el otro volante, con la gente de la mitad de la cancha. Entonces ha sido siempre mi característica. Hoy como entrenador me gusta tener un jugador con estas características en mi equipo. Yo creo que dificulta mucho al arribar, arribar la marcación. Ellos, por general, uno se organiza para marcar los jugadores del otro equipo, pero siempre se confunde el volante que te viene a atacar de sorpresa, el volante que llega de atrás. Uno por general no sabe cómo marcarlo. Y por eso tenía muchas oportunidades de anotar goles y todo, porque iba en los espacios que la gente no esperaba. Así que bueno, esa era la manera que a mí me gustaba jugar. ahora, como extranjero siempre te vimos metido en las fotos de los títulos, ¿no? Porque tenemos una imagen de un Ederley Pereira ganador, mineros, buenas campañas, hablamos de Atlético Zulia, finales de los 90, Caracas, un extraordinario equipo de Caracas jugando con Pájaro Vera, Rey, jugadores que estuvieron después siendo una referencia importantísima en la selección nacional, Castellín, siempre estuviste allí, ¿no? Metido en la foto de los títulos como un ganador del fútbol venezolano. ¿Cuántos títulos ganaste, Ederley, desde que llegaste aquí a Venezuela? Si podemos hacer un poquito de memoria. Y también que fuiste un hombre que representaste al país, ¿no? Hablamos de Copa Libertadores, pre-Libertadores, como se conocía antes. Cuéntanos un poquito acerca de esas grandes experiencias protagonizando arriba en el fútbol venezolano. Bueno, al final tuve la suerte de jugar en esos equipos importantes, este, con esos jugadores de calidad y por supuesto equipos ganadores, pues.
torneos general, campeón general. En Venezuela creo que gané 4 torneos y otros tantos, porque sabe que era el torneo Apertura y el Clausura y todo eso eran títulos, ¿no? Ganamos también una Copa Bolivariana de Venezuela, la Copa donde hubo el incidente del autobús, creo que mucha gente eso se hizo conocido en San Cristóbal, con el Caracas Táchira. Y entre Libertadores y Pre-Libertadores pude participar en 5. Jugué también una Comebol en aquella época por Minero, que hoy día creo que es la misma Sudamericana. Así que fueron varios torneos internacionales y varios títulos. Y de verdad muy feliz con la carrera que he hecho en Venezuela. Creo que tomé la mejor decisión al principio porque al final acabé logrando concretizar los planes que tenía y estar en esos equipos y representar a Venezuela y estar con esos jugadores que yo sabía que tenían la calidad para que uno creciera futbolísticamente. ¿Cómo sentiste que cambió el fútbol venezolano? Es decir, ¿lo hizo para bien? ¿Lo hizo para mal? Tú estuviste quizás en una época que uno en Venezuela llamaría evolución, porque llegó un proceso de consolidación, después vino la Copa América, Sudamericanos, etcétera. Pero tú estuviste viviendo como en esa época, en esa transición. ¿Lo consideras un avance? ¿Por qué o no lo consideras un avance? Yo creo que los números del fútbol venezolano en los últimos años se comprueban que hubo una evolución. Yo noté la diferencia, yo tuve el privilegio de vivir esta fase de transición, esas etapas, ¿no? Yo cuando llegué en el año 93, la selección venezolana le decían la Cenicienta, ¿no? Y la idea era perder de poco. Y tiraban pelotazo todo el partido y la sacaban del área y en la mitad de la cancha no la veían nunca porque de la defensa se la tiraban arriba y al final perdían igual. Yo creo que eso empezó a cambiar con el profesor Richard Páez. Cuando él se encarga de la selección, él convoca varios jugadores, varios de ellos eran mis compañeros en equipo, en Caracas, en Atlético Zulia. Yo sabía de la calidad de esos muchachos. Yo sabía que en la mano de una persona que le diera la confianza, que le dijera, vayan y jueguen independiente del resultado, el fútbol iba a avanzar. Y de ahí creo que se empezó a cambiar la mentalidad, se empezó a organizar un poco más, porque también pasa por la organización, por todo el soporte que la federación pudiera dar, porque es necesario todo eso, ¿eh? Así que hoy en día se ve jugadores venezolanos en varios equipos del mundo, equipos importantes, y en aquella época no, habían 2 o 3 nada más que se habían jugado en otros países. Así que yo creo que sí hay un avance y ojalá la situación del país como un todo y la misma federación pueda organizarse para que veamos muy pronto a Vinotinto representando el país en un mundial. Ese es el deseo mío ahora como aficionado y creo que de todo el país. ¿Y cuándo sintió Ederley Pereira que había ya que hacerse a un lado, quizás dejar el fútbol? Cuéntanos un poquito cómo fue ese paso de dejar de jugar el fútbol, de irse de Venezuela a hacer futuro en otro lado. Saliendo del Ital Maracaibo, yo estuve un año sin jugar porque me tocó una lesión muy fuerte justamente cuando estaba en el Ital Maracaibo. Y jugué lesionado algunos meses, el equipo andaba muy mal, peleando el descenso y resulta que después para recuperarme tardé casi un año a volver a jugar. Pero después de eso sí, Stalin Rivas me llama a Barquisimeto, un proyecto que tenía con Guaros de Lara para tratar de subir el equipo a Primera División. Y fuimos para allá. Después de ahí él se fue a Mineros, me fui con él otra vez y fue la última participación en torneo internacional que tuve fue con Mineros 2008, que nos tocó una pre-Libertadores con Arsenal de Argentina.
Sí. Después me vine a Brasil otra vez y me llama Mon López, que también es un amigo que había jugado en el Deportivo Italia, que también tenía un proyecto con el Real Sport para tratar de subir el equipo, pues. Pero llegando al Real Sport tuve un problema clínico, una, una situación que me pasó y tuve que parar, pues. Ahí tuve que dejar de jugar. Creí que no iba a jugar más, pero llegando a Brasil pasó algunos meses y me recuperé, hice todos los exámenes que tenía que hacer y el médico me garantizó que podría jugar. Entonces firmé con un equipo aquí en Brasil y no planifiqué nada, no pensé en cuándo iba a parar o cuándo no iba a parar. Me sentía bien físicamente incluso, pero el equipo que estaba quedaron sin el entrenador y después el otro tampoco se quedó y al final el presidente del equipo, como era un amigo mío, me pidió que me hiciera cargo del equipo como entrenador, aunque yo estaba, hacía parte de la plantilla de jugadores. Yo comencé, acepté el trabajo para que, mientras tanto, mientras traían un nuevo entrenador, y resulta que el trabajo comenzó a dar resultados, ganamos varios partidos y el equipo fue mejorando en la tabla de posiciones y al final, cuando me di cuenta, ya tenía 5 o 6 meses ya como entrenador y creí que ya era el momento de seguir por esta otra función y ya no volví a jugar, pero no fue nada pensado, nada planificado, pasó porque tenía que pasar, pues. Las circunstancias me llevaron a eso. ¿Y ahora mismo qué está haciendo Ederley Pereira? ¿En qué parte de tu vida sigue el fútbol? Cuéntanos un poquito del Ederley Pereira de ahora, ya con 47 años, si no estamos mal, Ederley. Sí, es verdad, ahorita tengo 47 años. Este, yo, me, yo estuve recientemente trabajando en el mundo árabe. Sabes que yo después que, antes de llegar al Caracas, saliendo del Atlético Zulia, bueno, llevaron el equipo a Mérida, ¿no? Como ULA Mérida. Saliendo de ULA Mérida yo recibo una oferta de Qatar. Y me fui, jugué una temporada en Qatar. Entonces ahora, después que me retiro, recibo una oferta para dirigir en Qatar. Entonces estuve como 3 años dirigiendo en Qatar, hasta el año pasado, un año y medio más o menos. Y, y por un problema familiar me tocó volver a Brasil. Tenía que venir y acá estoy, en Brasil. Metido en el fútbol, pero no de manera directa en ningún equipo. Esperando ya, vino la pandemia, infelizmente, la pandemia, y ahora que las cosas están volviendo al normal, ya hay una posibilidad muy grande de volver al mundo árabe otra vez, bien sea Emiratos, Qatar o Arabia Saudita. Creo que eso se va a dar muy pronto. Bueno, ya sabiendo que el fútbol es una parte importantísima de tu vida, ¿cómo estás viendo el fútbol de hoy, no? ¿Te gusta? ¿Lo ves por televisión? ¿Eres de esos jugadores? Porque bueno, el que fue jugador, uno considera que aunque no esté quizás en su máximo nivel, siempre seguirá siendo un jugador. ¿Lo ves por televisión o eres de esos que no ve fútbol? ¿Qué opinión te merece el fútbol brasileño? Donde hay venezolanos, por cierto, está Jefferson Savarino, está Jefferson Soteldo. ¿Qué opinas de Venezuela? ¿Has visto la selección? ¿Qué opinión general te merece el fútbol hoy día? Bueno, la ciencia y la tecnología está metida en todo y no podría ser diferente en el fútbol. El fútbol hoy en día está muy modernizado, se puede decir así. Sí, Se corre mucho más, la gente prioriza mucho la parte física, ¿no? Se entrena de manera diferente, se juega de manera diferente, con mucho más intensidad. Y eso creo que acortó distancia entre los grandes y los chicos. Antes un equipo grande difícilmente iba a empatar siquiera con un equipo pequeño. Así como eran las selecciones, las principales potencias del mundo jamás tenían problemas con países con pocas expresiones en el fútbol. Pero hoy en día no, hoy en día nada está garantizado porque hoy en día todo, si no juegan por lo menos no te dejan jugar. Así que era una evolución inevitable,
Quizás perdimos un poco la parte técnica de los jugadores más vistosos como habían antes, que tenían un poco más de espacio en la cancha para crear, para hacer el juego un poco más bonito, puede decir así. Pero era inevitable, el fútbol iba a evolucionar a esto, a la condición física. Y bueno, de todas maneras seguimos teniendo fútbol de calidad, un poco diferente, pero de calidad a su manera. Sí, en verdad hay algunos jugadores venezolanos, está Otero también, que ahora acaba de firmar con Corinthians. Y esto muestra la evolución del fútbol venezolano también, no solo en otros países como venezolano. Inimaginable un jugador venezolano jugando en el fútbol brasileño. Acá en Brasil, antes, a muchos años atrás, no se sabía del fútbol venezolano. La gente creía que en Venezuela había un puro béisbol. Y, no, y hoy en día incluso la selección venezolana ya le ha ganado a Brasil, cosa que tampoco se podía imaginar. Así que bueno, el fútbol sigue siendo apasionante, sigue siendo la alegría de mucha gente, el trabajo de otros, de una manera diferente, un poco más corrido que bonito, pero sí, con mucha intensidad, el fútbol sigue siendo muy bueno. ¿Y cree Ederley Pereira que ese fútbol de hoy, dominado por los europeos nuevamente, con equipos muy jóvenes, incluso Alemania, Francia, actual campeón del mundo, equipos como Bélgica todavía, que quizás no han llegado a su madurez, pero con extraordinarios jugadores, está muy alejado del sudamericano? Es decir, si uno mira la realidad de hoy, parece que los europeos nos van a terminar dando durísimo los próximos años. Cuando uno habla de mundiales, cuando habla incluso de partidos amistosos, parece que el nivel europeo está muy superior hoy día al del fútbol sudamericano, hablando en términos de mundiales. Ederley, ¿opinas que esto es así o si hay esperanzas de que salga una Brasil, una Argentina, Venezuela, Chile, el mismo Perú, en algún plan estelar en algún momento? En realidad no debería haber tanta diferencia o una distancia tan grande entre el fútbol europeo con el fútbol sudamericano, si uno habla de selecciones. Por supuesto que en equipos sí, pero a nivel de selecciones no debería, porque si tú te pones a ver, todos los jugadores de la selección brasileña juegan en Europa. Los jugadores hasta de mismo Vinotinto, creo que la mayoría juegan en Europa. Así que al momento de jugar una selección sudamericana con una selección europea, todos se conocen, todos son compañeros de equipo. Lo que pasa es que nosotros, creo que la diferencia estaría en que nosotros sudamericanos siempre tuvimos el diferencial de, de la rebeldía, de la creatividad, algo que los europeos no tenían. Nosotros hoy en día queremos copiar todo lo que ellos hacen y que es bueno. Hay muchas cosas que hay que seguir, hay que copiar, porque si no uno se queda muy lejos. Pero dejamos de hacer lo nuestro, dejamos de hacer la fantasía, dejamos de hacer lo inesperado para ellos. Yo creo que ese es un tema muy discutido en los cursos que uno hace por acá, sobre todo aquí en Brasil, en la CBF, donde te dicen la manera moderna de entrenar, la ciencia dentro del fútbol, pero a lo mejor falta un poquito más de traer lo que teníamos antes, que era justamente el jugador impredecible, el jugador que va a crear algo que nadie lo espera. Esa creatividad creo que es la que hacía diferencia en el fútbol sudamericano en relación al europeo. Entonces debemos copiar sí, las cosas buenas, pero no debemos perder la raíz y la esencia que tenemos nosotros como ser humano, ¿no? Más que todo, que somos una cultura más alegre, más creativa. Yo creo que si llevamos eso al fútbol, podemos lograr cosas mucho mejores que tratar solamente de copiar lo que se hace en Europa. Te hago esta última pregunta, Ederley. Más que pregunta, bueno, es cómo hacer un ejercicio de memoria. No sé si te pongo en algún aprieto, no sé cómo está la memoria de Ederley Pereira. No te voy a poner a escoger un equipo, un 11, aunque si lo tienes, lo compartes con nosotros. Pero de esa época de jugador
en el fútbol venezolano, ¿quiénes fueron esos jugadores que te gustaron más, que te agradaban más a la vista? Pueden ser compañeros de equipo o rivales que incluso te hayan tocado marcar y que hayan sido dificilísimos. ¿Cuál es ese top? Bueno, espero que no me metan en problemas con esta pregunta porque tengo tantos No, amigos y tranquilo. tantos buenos jugadores como amigos en Venezuela que si a lo mejor uno por ahí se le olvida a alguien, capaz que después me manda un mensaje y me pregunta, pero pensé que eras mi amigo. No, pero yo sí, te puedo decir, yo te puedo decir por posiciones, nada más los que jugaron conmigo, no voy a decir ni los que jugaron en contra, porque he tenido muchos jugadores de calidad como compañeros en varios equipos. Bueno, porteros yo tuve, bueno, fui compañero de Dudamel varios años. Y Toyo del Caracas, también tremendo portero. Bueno, Baena ya estaba, jugué una temporada nada más, se estaba retirando. Yo creo que fueron los que me impresionaron un poco más. Lateral, yo tuve como compañero a Héctor González, que también jugó en la Vinotinto. Era un muchacho joven, pero que ya demostró allí toda la calidad que tenía y impresionaba bastante la velocidad que tenía. Bueno, David McIntosh, que jugó hasta 40 y algo, ¿no? De años. Un ejemplo de jugador, de profesional, de dedicación física, además de ser buen jugador. Bueno, tú eliges el que te pone titular. Te entrego el mando del equipo y tú pones el titular y la banca. Yo te voy a decir nada más por posiciones lo que a mí me gustaron. Sí, Bueno, Rey, la defensa, José Manuel Rey, Alvarado, Wilfredo Alvarado, tremendo jugador. Rafa Mea Vitali, bueno, lateral izquierdo, Elvil Martínez, también muy buen jugador. El zurdo Rojas, de contención, me tocó de compañero, bueno, el que más jugué, mi compañero de varios años, del Pájaro Vera. Jugamos en el Atlético Zulia, en la UBLA, en el Caracas. Fue con quien más me entendí ahí, teníamos ya todo eso dominado. Y bueno, Hueso Ramos, que es un muchacho de Barquisimeto, que también jugó muy buen fútbol y me gustó. De volante de creación, bueno, ahí tuve mucha gente buena, ahí Stanley Rivas para mí, indiscutible, un claro. amigo personal además, Marco Cardoso, Marquinho, que fue el que me llevó a Venezuela, Rodrigo Riep, también muy buen jugador, bueno, adelante, quien tenía ahí adelante, Robert Morán, Juan García, Castellín, indiscutible Castellín. Bueno, creo que por ahí ya tiene un equipito ahí que puede pelear, puede pelear un campeonato fácil. Ederley Pereira, queremos agradecerte de verdad muchísimo por haber aceptado la invitación de El Segundo Aire. Te agradecemos mucho en Maracaibo, te recordamos muchísimo. Las personas que vivimos el fútbol en esa época no podremos olvidar a ese gran volante como lo es Ederley Pereira, y por eso hoy queremos darle su segundo aire en este podcast. Así que gracias, Ederley, bendiciones para ti, para tu familia, para tu gente, y que todo esté muy bien. Te dejo para que te despidas de la afición. Bueno, Ernesto, para mí ha sido un placer. Te agradezco de verdad la invitación, la oportunidad de volver a contactarme con la gente, con los amigos que tengo por allá. Y bueno, muchas bendiciones para todos, que todo se mejore, el país como un todo, que la pandemia esa termine pronto. Y bueno, acá estamos a la orden siempre, ¿ok? Muchísimas gracias, amigos. Saludos a todos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram como @elsegundoaire. Si te gustan nuestros podcasts, puedes suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube, El Segundo Aire. Y también, si prefieres, bajarlo para escucharlo después o hacerlo en segundo plano mientras haces cualquier otra cosa, puedes ir a nuestro perfil de SoundCloud como El Segundo Aire. Nos escucharemos dentro de 10 días. No sin antes desearle gran éxito a nuestra selección venezolana que arranca una nueva fase de eliminatorias mundialistas. Soy Ernesto Vera y recuerden que en el deporte siempre hay tiempo para más.